De la salud, seguimos hablando más precisamente de la salud y vamos a empezar a hablar de un tema preocupante en la Argentina que está empezando a hacerse notar, que es la ocupación de camas de terapia intensiva. Para esto lo tenemos al doctor Fernando Ríos, quien es secretario de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto verte. Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, empezamos con, el tema preocupante. ¿Realmente preocupa la ocupación de camas de terapia intensiva? Y mira, a nosotros nos alarma que vemos un incremento, no pasamos de los 2 dígitos en las últimas semanas y hoy la ocupación de camas en promedio está alrededor del 30%. Eso tenés que tomarlo como un promedio. Hay provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán donde ese promedio es muy superior, está cercano al 50% con una ocupación de camas que supera el 85%. Y tenemos que recordar que cuando hablamos de superar el 85% de las camas de terapia intensiva, ya estamos hablando de un sistema en tensión. La terapia intensiva recibe pacientes que no programan su internación y tener ocupación plena es un problema. Siempre debe haber un margen. Y te interrumpo un segundo. ¿Cuál sería el margen de seguridad que ustedes plantean? Habitualmente se habla de un 85-90% de ocupación, tenés cierta tranquilidad por si hay una cirugía que se complica, llega un trauma, llega un paciente con un accidente cerebrovascular agudo. Tener ocupación plena y es realmente un problema, es una tensión, es un gran estrés para todos los trabajadores, es un estrés para la familia. La salida no programada de un paciente de terapia intensiva, que habitualmente uno elige a aquel paciente que está en condiciones de salir, pero eso habla de resultados que no son los óptimos y uno siempre quiere los resultados óptimos. Estamos hablando de vida y salud de los pacientes. Está bien. Y en este caso, ¿por qué hay tanta diferencia entre las cifras que plantea la página oficial del Ministerio de Salud y lo que el informe que emite la SATI prácticamente semanalmente? Porque hay un valor que no coincide. El Ministerio de Salud habla del 48% y ustedes hablan del 80-85%. No, estamos hablando de cosas distintas, porque probablemente el 40% está hablando de los pacientes con COVID. Solamente con COVID. Exactamente, que coinciden más o menos con nuestras apreciaciones. Lo que nosotros hablamos es de ocupación total. A lo que a nosotros nos interesa mucho es el estrés que están teniendo todos los profesionales de salud, porque vienen de 2 años de gran desgaste. Con esta última ola se están enfermando, pero gracias a la vacunación no son graves, pero realmente la caída de los profesionales debe ser ocupada por un exceso de carga laboral en el resto. Y eso está haciendo una carga importante para todo el personal. ¿Cuál es el porcentaje de merma que tienen en la capacidad operativa? ¿Cuál es el personal que está de baja ahora? Y aproximadamente es un 20% en un promedio. Eso en algunas áreas puede repercutir un poco más. Lo recordemos que las últimas normativas ante un paciente COVID, un personal de salud COVID positivo, debe aislarse 7 días y si tiene síntomas, tal vez más. Y eso es importante. Por otro lado, los profesionales de salud tienen multiempleo. Claro. Con lo cual, esto es un problema grave que creo que el Estado no toma en serio, pero realmente cada profesional que debe aislarse repercute en múltiples instituciones. Claro, no solamente en una institución. No. Generalmente los terapistas hacen guardias. Los enfermeros de terapia intensiva en promedio trabajan en 2 lugares, los médicos que hacen guardia trabajan en 3 lugares en promedio, y esto es un problema grave que en las últimas 2-3 semanas está repercutiendo mucho en la carga laboral. ¿Qué porcentaje de pacientes que está internado hoy en terapia intensiva están con el esquema completo y qué porcentaje no? Bueno, allí lo que vemos es que los pacientes que ingresan vacunados en general tienen comorbilidades, o sea, son pacientes especiales, son pacientes en diálisis, bajo quimioterapia o por enfermedad oncológica, en su gran mayoría. Los no vacunados son pacientes jóvenes y que no deberían estar. Lo otro que quiero marcar... Perdón que te interrumpa, repetí eso que me parece muy importante. ¿Los no vacunados cómo es? Los no vacunados en general uno ve que es un paciente joven que no debería estar en terapia intensiva por una enfermedad.
sí por un trauma. Nosotros cuando vemos patología por trauma son pacientes jóvenes. Cuando vemos pacientes por neumonía, en general son pacientes añosos. Lo que nosotros vemos que son pacientes jóvenes. Y yo quiero reforzar el concepto de que la vacuna sirve y previene la enfermedad grave. Con Omicron lo que estamos viendo es que hay contagios, pero no ingresan a terapia intensiva. O los que ingresan son pacientes especiales en general. Y hay un dato que nos está costando encontrar, que es la cantidad de fallecidos con el esquema de vacunación completo. ¿Ustedes lo tienen? No, nosotros no lo tenemos. Nosotros hacemos una encuesta semanal que la doctora Balassini y el doctor Dehesa de hace un año vienen llevando adelante. La verdad es que estamos viendo cómo podemos afinar para poder tener el dato de mortalidad. No es sencillo obtener ese dato. Algo que estamos viendo en estas últimas semanas es el hallazgo de COVID incidental. Esto es, pacientes que ingresan a la terapia intensiva con un diagnóstico, hemorragia subaracnoidea, un infarto, una insuficiencia renal, y encontramos COVID. Y esto tiene que ver con la incidencia de COVID en la población general. Distinto es de aquel paciente que ingresa por COVID, ¿no? Que allí es donde yo quiero reforzar este concepto. Vacunarse es importante, sirve, salva vidas, mantener el distanciamiento, usar mascarillas, estar en lugares abiertos y ventilados cada vez que uno tiene que tener proximidad, sirve y salva vidas. Y en el caso de los pacientes que ingresan, por ejemplo, con un infarto, ¿cómo saben si es incidental o es una causa del COVID? Bueno, a ver, a veces hay hasta cierto punto uno puede hacer la inferencia, ¿no? Pero realmente uno sabe que hay ciertas patologías que uno no las asocia directamente al COVID. Cuando encontrás una patología no asociada a COVID y algo lleva a sospechar al médico, o un registro febril, o una imagen en la radiografía o en la tomografía de tórax que no se condice con la patología, se le suele pedir el hisopado y allí es cuando se encuentra este hallazgo incidental. Claro. Y desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿cómo ven estos nuevos esquemas de testeo donde prácticamente dan positivo al que tenga síntomas, que haya sido contacto estrecho, todo este nuevo esquema que se está gestando y se puso en práctica, de hecho, de parte del Ministerio de Salud? Sí, creo que, digamos, como Sociedad de Terapia Intensiva nosotros tenemos mucha autoridad para hablar todo lo que sea de cuidados críticos. O sea, esto es hospitalización de enfermos agudos graves. Yo puedo tener una opinión personal, pero haría mal quizás la expreso en algo que debe desarrollarse mucho más un epidemiólogo. En nuestra opinión siempre tenemos que ser costo efectivos y buscar lo que mejor rinde nos dé. Esto es en especificidad y sensibilidad para hacer el diagnóstico y voy a tratar de traducirlo. Algo que económicamente rinda y que nos dé precisión en la medición. Para nosotros que atendemos pacientes graves, buscamos la precisión. Quizás para la población general uno puede sacrificar precisión por utilidad y rinde del método. Y costo. Claro, Sí. y, a ver, hablale a alguien que nos está escuchando que está teniendo el COVID. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los síntomas, qué es lo que va a sentir el paciente que lo lleva a hacer consultar o que le preocupa? Que un paciente con COVID se empieza a preocupar ¿cuándo? La fiebre persistente y elevada, porque si bien fiebre va a tener, pero un cuadro que persista más allá de 2 o 3 días, la sensación de falta de aire, si tuviera la posibilidad de acceder a una saturometría sería ideal, que la saturación esté en un paciente normal por encima de 92%. El paciente con enfermedad respiratoria crónica quizá tiene otras connotaciones. El acceso y la consulta a un profesional de salud rápido ante una duda para evitar la consulta tardía. Ya sabemos que el paciente que llega tardíamente los resultados van a empeorar, por eso una consulta temprana y adecuada es lo correcto. Y dejar de saturar las guardias por aquellas consultas que son banales. O sea, si estuve comiendo un asado y alguien me dice que soy COVID y no tengo ningún síntoma, no saturar las guardias. Hoy Omicron está saturando las guardias externas. Nosotros lo que vemos en relación a la cantidad de pacientes que se están diagnosticando son mínimos, pero como decíamos, está incrementando el porcentaje. Pasamos de un 4%, 5% a un 30% con personal agotado, cansado y que también se está enfermando. ¿Qué pasa con respecto a los chiquitos? Porque hablábamos aquí que cada vez vemos más
niños que se tienen que aislar. Le cuento un caso de una familia que conocí que se tuvo que aislar primero el nene y después los padres. Y los padres terminaron contagiados después que el chico. Sí, bueno, nosotros iniciamos la encuesta por primera vez sobre unidades pediátricas, 42 unidades pediátricas, y lo que reportaron fue que tiene un incremento en la cantidad de niños, estamos hablando de cerca de un 10% de ocupación de cama, algunas unidades un poco más, esto tiene que ver las unidades grandes que reciben derivación, reciben mucho más y quizás pueden tener porcentajes mayores. Y lo que ven es, hay un síndrome que se llama respuesta inflamatoria sistémica que se da después de tener el COVID. Ajá. Nosotros pensamos que yo no soy pediatra, yo pensé que iban a reportar esto, pero no, lo que están reportando es enfermedad aguda. Y sobre todo en los niños que tienen alguna enfermedad previa, crónica, y el 70% no están vacunados. La población de pediátricos, sí, o sea, los menores, hay un porcentaje muy alto de vacunación incompleta o no vacunación, con lo cual los pone en riesgos y yo creo que hay que maximizar los esfuerzos por lograr tener a toda la población cubierta con una vacunación y sobre todo la población en riesgo. Más allá de la vacunación, estamos en verano. Sí. Estamos viendo, recién veíamos Israel, veíamos Estados Unidos, veíamos España. Se nos viene el invierno. Lo que pasa allá, después se replica acá cuando llega el invierno. ¿Vos qué le pedirías a la sociedad, a los gobiernos, no solo el nacional, sino los de cada estado, respecto a que en esta situación en la que ya estamos, en el que ya están las terapias intensivas, para no llegar a marzo, abril, mayo, en una situación donde vos te sientes acá con nosotros y nos digas, la terapia intensiva está devastada? Bueno, yo creo que empezaría por una clara y activa política de protección del personal de salud, desde el punto de vista de la salud psicológica, emocional, algún reconocimiento económico que no han tenido, yo creo que esto sería algo bueno. Reforzar las unidades de terapia intensiva con no solo tecnología, una unidad de terapia intensiva no es solo una cama y un respirador, es un personal que sepa manejarlo. Yo te puedo poner el mejor Boeing, pero si te pongo un mal piloto es probable que no llegues a destino. Y esto es muy duro porque estamos hablando de vidas. Por otro lado, reforzar la comunicación a la población. Yo soy un fervor creyente de la libertad y de la autonomía de cada uno. Yo no estoy, por ejemplo, con la vacunación obligatoria, pero yo creo que el mensaje tiene que ser claro, llegar y establecer todos los mecanismos para que la mayor población tenga acceso a la vacunación de manera simple, sencilla, rápida, sin ninguna traba, y explicándoles, tratarnos como adultos, no como niños, dejarnos tomar la opción y sí quizás, por ejemplo, el pase sanitario, si bien puede sonar odioso, es un gran incentivo. En todo el mundo ha demostrado que esto estimula a la población a vacunarse, porque a veces cuando está fácil, está accesible, en los adolescentes la segunda dosis hay un gran porcentaje que no se ha dado, y si uno pone el pase sanitario para entrar a los boliches, a los bares, es probable que ellos accedan y nosotros vamos a ver un resultado en que vamos a tener que trabajar menos y es lo que más deseamos. No, a mí me duele mucho cuando veo a un paciente joven, cuando tiene que tener una vida plena, laboral, activa, uno lo ve transcurrir semanas en la terapia intensiva, quedarse secuelado y a veces la recuperación puede llevar meses o años. Y lo mismo me pasa cuando veo al personal totalmente agotado y fatigado, porque fueron 2 años sin parar, sin vacaciones y sin reconocimiento. Porque la violencia que vemos en las guardias o en las UFU, también la ejerce el Estado o el sistema privado cuando no reconoce económicamente al personal de salud, cuando no le da un bono, cuando no le da, digo, a ver, la jubilación, un régimen especial para quienes padecieron esta pandemia, reconocerles algo de jubilación, digo, algo que haga que el profesional se proteja del burnout. Un estímulo, cosa que no, todavía desde el Estado no lo vimos, más allá de los bonos estos que han sido en 2 oportunidades, pero bueno, fue muy poco. Volviendo un poquitito al tema de los chicos, Fernando, esto es la publicación de la ocupación de la SATI, ¿sí? Y quiero analizarlo un poquitito con vos. A ver, esto es terapia intensiva. Pediátrica.
Claro, Sí, pediátrica. esto es pediátrica. Si vamos a hablar de los chicos, que es el punto donde tenemos que hacer hincapié, sobre todo con el tema de la vacunación, de lo que bien que venías hablando vos. A ver, esto es a partir de un análisis que se hizo desde el 10 de enero al 18 de enero, una semana. Una semana. Y fíjense estos números. La ocupación de camas de terapia intensiva bajó del 61% al 59%, que sería la línea violeta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, las camas no COVID, fíjense el descenso, que fue la línea celeste, que bajaron del 51% al 39%. Las camas libres aumentaron 2% del 39 al 41%, pero esto es lo preocupante. Y acá, ¿qué pasan? De las camas COVID, de una ocupación del 10% al 20%, ¿cuál es este 20%? ¿Y qué involucra este 20% de chicos que hoy en día están ocupando camas de terapia intensiva? Estamos hablando de a terapia intensiva ingresa un paciente que requiere monitoreo de sus signos vitales y o soporte vital avanzado, esto es respiradores, drogas para mantener la presión arterial, diálisis, máquinas que reemplazan el riñón, y son todas circunstancias amenazantes para la vida. Estamos hablando de que tenemos un 20% de esa población de terapia intensiva pediátrica por el COVID. Con riesgo de vida. Sí, claro, por supuesto. Si no, no ingresarían a terapia intensiva. Uno no lo ingresa por hobby a la terapia intensiva. Uno ingresa a los pacientes cuando realmente van a tener un beneficio. Estar en terapia intensiva es un evento estresante y uno no somete a los pacientes a esa circunstancia a menos que lo necesite. O sea que estamos hablando de que el 20% de las camas de terapia intensiva pediátrica de esta muestra de 40 unidades en todo el país es por COVID. Son niños que están en riesgo por el COVID. Y en el análisis que hicieron ustedes en la encuesta, ¿cuánto significa este 20% en números absolutos? En números absolutos por ahí tendría que leerlo para no decirte algo muy burdo. Aproximadamente. Pero no me acuerdo. Lo tendría que leer, Rodrigo. El informe, si querés, después te lo contesto. Voy a meter la pata porque no soy pediatra y por ahí no lo tengo tan presente a las camas de pero para pediatría. llevar un poco de, para llevar un poco de cifras ciertas con respecto a esto, porque recordemos que el grupo que menos vacunación tiene es el grupo justamente pediátrico. Recordemos que los chicos de 3 a 11 años solamente se vacunó con el esquema completo a cifras de hoy el 46% de la población. O sea, es el grupo etario que menos acceso a la vacunación ha tenido. Sí. ¿Y esto sí. cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan? Como la sociedad siempre insta a la vacunación, creo que la herramienta más útil que tenemos es la vacunación porque es la prevención. Si bien hay algunas terapéuticas para pacientes graves, drogas o ciertas técnicas de sostén respiratorio que han demostrado ser extremadamente útiles y salvar vidas, siempre lo más importante es evitar llegar a la terapia intensiva. Y te hago una pregunta ya yendo al plano más personal, al plano de la atención del paciente. Cuando vos atendés a un paciente que está en terapia intensiva y él te dice que no está vacunado y vos le decís, mira, te tengo que poner el respirador y no se sabe cuál va a ser tu futuro. ¿Qué te dice esa persona? Uno siempre trata de acompañar y dar un gran confort y darles todas las chances de que el paciente tenga una actitud positiva y de esperanza. Son momentos muy duros. Creo que hace poco estuvo aquí el traumatólogo Ezequiel Nolting, a quien conozco, y él lo decía claramente desde el lado del paciente. Yo creo que como médicos nosotros nos formamos. Ser intensivista te lleva los 6 años de la carrera, más la residencia y después a veces una subespecialidad en neuro, en respiratorio, en hemodinamia. Y son no menos de 10, 12 años para prepararte, para que los pacientes salgan adelante y les vaya bien. Y uno trata de volcarles esa confianza de que vamos a hacer todo, incluso más allá de nuestras posibilidades, lo vamos a hacer como lo venimos haciendo. Creo que ese es el problema, por eso la incidencia de burnout, de quemados, de lesionados, por esta entrega para atender pacientes. Bueno, Fernando, te queremos agradecer por toda la claridad que nos trajiste con respecto al tema de terapia intensiva, que es un tema que la verdad que está empezando
a estar en la agenda de varios de los ministerios de salud porque, así como bien vos decís, la situación con las camas de terapia intensiva se está empezando a poner en tensión. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo.